True Happiness 41. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La felicidad verdadera. Al transcurso de este año, hemos estado hablando sobre quién es Jesús y por qué vino a nuestro mundo. Ahora, en esta conferencia, aprenderemos lo que Jesús enseñó y cómo Él quiere que vivamos. Los seres humanos fuimos creados para convertirse en hijos e hijas de Dios, santos y justos por la fe en Cristo. Lamentablemente, nuestros pecados nos descalificaron para ser parte de su familia. Efesios 1 del 4 al 5, Juan 1 del 12 al 13, Romanos 3:23. Hace más de 2 milenios que Jesús tomó la naturaleza humana, y nació de María y vino a este mundo, humano y semejante a todos nosotros. Jesús fue la deidad absoluta, 100% hombre y 100% Dios, no fue ni la mitad Dios, ni la mitad hombre. Juan 1:1, Juan 1:14. Jesús tomó la naturaleza humana para morir en sacrificio por los pecados de la humanidad, y abrir el camino para que todos los que en Él creen, sean restaurados al propósito en que fueron creados, y pudiéramos convertirse en sus hijos e hijas. Hebreos 2 del 14 al 15, Romanos 8:30. Jesús es el modelo para la familia de Dios. Mientras estuvo en la tierra, instó a todos los hombres y mujeres a seguirle. 2000 años después, todavía, nos sigue llamando todavía, vengan a mí, aprended de mí, sigan mi ejemplo. Él no ha perdido su interés, su amor y propósito por nosotros. Romanos 8:29, Mateo 4:19, Juan 21, del 19 al 21. A consecuencia del pecado original, del primer hombre, Adán, todos los seres humanos nacemos en la condición corruptos, inclinados al egoísmo y el amor propio, nos ponernos por encima de Dios, y siempre queremos hacer lo que nos viene en gana. Jesús nos llama a volver al propósito con el que fuimos creados, a regresar a lo que éramos antes, a ser tal como Dios nos creó originalmente, negándose a sí mismo, para seguir a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, porque Él es el único camino hacia la verdadera felicidad. En Mateo 16:24, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese de sí mismo y sígame, olvídese, pierda su vista de sí mismo, de sus deseos y sus propios intereses, tomen su cruz y sígame. Lo más importante que podemos hacer con nuestra vida, después que nos hemos entregado a Jesús reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, es buscar parecerse a Él en carácter y comportamiento. El carácter es el patrón de conducta de cada persona, y la personalidad es su condición moral en el que esté cimentado, como el estándar para hacer lo correcto y lo incorrecto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó mucho y demostró cómo es, y debe ser nuestro carácter de Cristo y comportamiento. Él quiere que sus seguidores, sus hijos expresen y demuestren sus características en este mundo corrompido y malvado. La semana pasada hablamos del carácter de Jesús, y como cada cristiano debe ser en este mundo. A esta enseñanza larga y detallada, se llama el Sermón del Monte, incluye 3 capítulos enteros en Mateo del 5 al 8, y en Lucas del 6:20 al 49. Jesús pronunció este sermón al comenzar su ministerio público. Todo el sermón es una descripción de cómo deben vivir los hijos e hijas de Dios, cómo deben ser sus actitudes de comportamientos, y qué Cristo quiere de ellos. Jesús abrió su sermón con 7 declaraciones específicas sobre el carácter cristiano. Cada declaración comienza con la palabra de los que son bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón y bienaventurados los pacificadores. Mateo 5 del 3 al 10. La palabra griega, bienaventurado, significa suprema felicidad, afortunado, acomodado, bienaventurado, feliz, digno de envidia y espiritualmente próspero, una persona que tiene alegría y satisfacción en la vida por la gracia de Dios, independiente de sus condiciones externas. Mateo 5:3.
A estas 7 afirmaciones, se conocen como bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza proviene del griego, bienaventurado, que quiere decir, verdaderamente feliz, porque está restaurado a la naturaleza de Dios, y ha sido transformado como hijo de Dios a la semejanza de Cristo. Las bienaventuranzas no son una lista de las reglas, normas o criterios del cristianismo entregadas por un capataz autoritario, sino el resultado de una relación viva, íntegra y sincera con Dios que se refleja en la vida como un comportamiento humano normal. Consideremos el contexto en el que Jesús pronunció originalmente las bienaventuranzas. Hace 2000 años atrás el Creador del universo se sentó sobre una piedra y desde la pendiente de una colina, en su propósito eterno de salvar a la humanidad, enseñó las bienaventuranzas que nosotros ahora lo llamamos, el Sermón del Monte. Lucas 19:10. Ese día estaba sentado allí Jesús, el gran yo soy, como un ejemplo glorioso para nosotros, se humilló a sí mismo al asumir naturaleza humana. Los pecadores, que le escucharon su poderoso fueron restaurados al propósito en que fueron creados. Jesús, no desestimó morir en una vergonzosa cruz por cada uno de nosotros. Filipenses 2 del 6 al 8. Los hombres y las mujeres que se entregan voluntariamente a Dios, cambian sus normas y modos de vida para vivir a la manera de Dios. Cuando el hombre se da cuenta de su condición y se convierte, Dios viene a habitar en sus corazones por medio de su Espíritu. A esta nueva vida se llama nuevo nacimiento. Juan 3 del 1 al 5. Jesús amaba tanto a las personas que estaban sentadas frente a él escuchándole, que dispuso a morir por ellas, para morar en ellas por su Espíritu y empezar el proceso de transformación. El cristianismo es una relación viva con Dios. Este ser maravilloso, todopoderoso, quiere tener una relación con su creación, y habitar en ellos a través de su Espíritu para empoderarnos y capacitarnos para poder dar fruto, así como para desarrollar y expresar un carácter semejante al de Cristo, cuando somos dependientes de Él. Pablo escribió a los cristianos que se habían apartado del pecado, y de vivir egoístamente para acercarse a Dios, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Las bienaventuranzas describen a alguien que vive y tiene una relación sincera con Dios, y vive una vida de obediencia a Dios, con plena dependencia de Él y de su poder. En Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esta bienaventuranza no tiene nada que ver con nuestras finanzas. Aquí pobreza es el reconocimiento de nuestra necesidad espiritual, al vivir una vida vacía de la gracia y la salvación de Dios. Ser pobre de espíritu es reconocer nuestra impotencia para hacer lo justo y correcto a los ojos de Dios por nuestra falta de humildad. El egoísmo y el amor propio son un impedimento para tener una relación con Dios. Un pecador que no se humilla y pide la ayuda de Dios siempre será impotente para satisfacer sus necesidades espirituales. Como habíamos dicho antes, dependo totalmente de Él, porque sin Él no soy nada. Gálatas 6:3, sin Él no sé nada. 1 Corintios 8:2, sin Él no tengo nada. 1 Corintios 4:7, y sin Él no puedo hacer nada. Juan 15:5. En Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta consolación no es por un duelo por la muerte de un ser querido, sino por el dolor y el deseo de abandonar el pecado, al darse cuenta que hemos ofendido a nuestro Dios Todopoderoso. No es llorar por una tristeza piadosa, sino una tristeza, un llanto que nos motiva a cambiar cuando vemos nuestra condición después de haber recibido a Jesús, y continúa motivándonos para cambiar cuando pecamos a pesar de ser creyentes. Pablo escribió que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para apartarse del pecado. 2 Corintios 7 del 9 al 10. Llorar con egocentrismo es una autocondena de dolor que nos entristece, nos hace miserables y nos llena de mal humor, pero llorar de arrepentidos es un llanto de confesión por haber ofendido a Dios y necesitamos perdón porque nuestras acciones afectan a los demás. En Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso, en griego quiere decir gentil, es una acción opuesta a la ira, y la capacidad de saber controlar nuestras reacciones. La ira es resultado del egoísmo y el amor a sí mismo. Al ver que las cosas no salen las cosas como queremos, es la reacción, un ataque de ira que arremete con palabras y acciones. La mansedumbre es una expresión de humildad verdadera, al renunciar a la arrogancia,
es la capacidad de perder para agradar a Dios con nuestras actitudes y conducta a los demás. Estos rasgos de carácter, a veces, se malinterpretan. Algunos creen que los seguidores de Jesús deben ser débiles, tímidos, reservados, de baja autoestima y personalidad. Cuando observamos a los primeros seguidores de Jesús, los hombres que escucharon a Jesús enseñar las bienaventuranzas, nos damos cuenta que la personalidad de los oyentes era natural, sin debilidades de miedo, y libres de complejos. En Hechos, vemos a sus apóstoles predicando con valentía a las multitudes en Jerusalén, hablando con autoridad a los judíos: ustedes mataron a Cristo, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por esta acción tan malvada, arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse al Señor. Hechos 4 del 12 al 19. La salvación es la restauración completa del pecado y sus consecuencias a la naturaleza humana, un resultado del poder de la muerte de Jesús en la cruz. Nuestra fe en Cristo produce cambio en nuestra vida y personalidad. Jesús es el modelo de la familia de Dios. Lo expresó en las bienaventuranzas. Jesús no era hombre débil y lleno de miedo. Él voluntariamente se entregó en sacrificio por nuestros pecados, con el fin de que nosotros seamos restaurados conforme a su imagen, y seamos portadores de su carácter y personalidad en este mundo. Lo primero que ordenó Jesús sobre su carácter fue: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él se humilló a sí mismo tomando naturaleza humana para morir por nuestros pecados. Jesús les dijo a sus seguidores cuál fue el propósito de su venida a este mundo: yo he venido para servir, no para ser servido. Mateo 11:29, Filipenses 2 del 5 al 8, Marcos 10:45. Jesús se lamentó por el pecado, no por el suyo propio, ya que no tenía ninguno. Él estaba triste por las consecuencias que el pecado tiene sobre las personas y sobre este mundo, que son una ofensa contra Dios. Jesús se entristeció por la dureza de los corazones de la gente, especialmente por el odio de los líderes religiosos, que lo criticaban por sanar el sábado. Marcos 3:5. Jesús lloró por Jerusalén una semana antes de que fue crucificado, porque lo rechazaron. Por este pecado Dios les envió destrucción. Lucas 19 del 41 al 44. Examinemos dos bienaventuranzas más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Porque los que aman la justicia son saciados de justicia. Buscar la justicia es tener hambre y sed de justicia. Hacer justicia significa desear ser santo, como Jesús es santo, por dentro y por fuera. Justicia significa poner a un lado nuestro juicio y dejarlo a la justicia de Dios. Ser justo es ser como Jesús. La justicia es una restauración completa a la imagen de Dios en nuestra vida. Romanos 8:29. La palabra justicia se usa en el Nuevo Testamento como un don de Dios que los que creen en Jesús tienen para una relación correcta con Dios. Justicia es un mandato de Cristo para hacer acciones correctas. Romanos 5:1, Romanos 6:13, 16 y del 18 al 20. La palabra justicia se escribía originalmente como rectitud. Significa todo lo que es correcto y bueno en sí mismo, todo lo que es conforme a la voluntad revelada de Dios. En Tito 2:14, que Jesús dio su vida para librarnos del poder del pecado y sus consecuencias, que Él murió para limpiarnos y convertirnos en su propio pueblo, totalmente cambiado y listo para hacer lo correcto. Nótenos que varias traducciones traducen esta bienaventuranza, que los que quieren hacer el bien más que cualquier otra cosa son felices, porque Dios los les ayudará y les llenará de bien que ellos hacen por otros. Bienaventurados son los que quieren obedecer y hacer el bien, dejando que comer y beber para que otros sean bendecidos. La analogía de Jesús, de tener hambre y sed de justicia, sería bueno pintarlo en un cuadro grande y vivirlo hasta que la gente vea. En el Israel del siglo I, el hambre y la sed siempre fueron un problema real. Para nosotros en este mundo moderno es igual. Sin embargo, Jesús no está diciendo que bienaventurados son los que tienen hambre y sed física, sino de los que tienen hambre y sed espiritual, de aquellos que están hambrientos por obedecer y hacer el bien. ¿Hemos pensado alguna vez cuánto deseamos con sinceridad ser bondadosos? ¿Cuánto deseamos ser buenos y obedientes a Dios? Así como un hombre que está muriéndose de hambre y de sed, así cada uno de nosotros deberíamos estar muriéndose de hambre y sed de Dios y de su bendita palabra. Jesús dijo, que feliz es aquel que anhela hacer lo justo y correcto con todo su corazón,
porque será satisfecho por Dios desde el cielo. Los apóstoles de Jesús entendieron que, si permanecían fieles a Dios, serían completamente restaurados a la semejanza a Cristo, que sus deseos de ser justos y correctos se cumplirá. El apóstol Juan estuvo presente cuando Jesús pronunció el Sermón del Monte. Dijo: hijitos, ahora que somos hijos de Dios, no podemos imaginar lo que podemos ser hasta cuando Cristo regrese, pero sabemos que cuando Él venga seremos realmente con Él, porque lo veremos cara a cara tal como realmente es. Por eso, debemos mantenerse puros como Él es puro. Primera de Juan 3, del 2 al 9. El apóstol Pablo escribió más tarde: estoy seguro que Cristo, que el que comenzó la buena obra en ustedes lo completará hasta el tiempo de su regreso otra vez. Filipenses 1:6. En Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia implica bondad y compasión para retener el castigo, incluso cuando la justicia lo exige. La palabra griega traducida misericordioso, significa tener compasión y tristeza por alguien que está sufriendo o tiene necesidad. La palabra griega simpatía, proviene de dos palabras que significan experimentar o sufrir lo mismo, o literalmente sentir que estamos sufriendo la misma situación que están pasando otros. Aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra hebrea misericordia es la misma. Significa más que sentir pena y dolor por los problemas que otros está pasando. La idea es como estar metidos en el mismo saco y sentir lo mismo, ver con sus ojos, pensar con su mente y tener los mismos sentimientos que la otra persona está pasando y sintiendo. Es más fácil tener compasión, simpatizar y perdonar, cuando pensamos que estamos en la misma situación. Si yo hubiera tenido su infancia, tal vez actuaría como él o peor que él. Tal vez ha tenido un mal día, quizás lo hizo porque tenía una buena razón para hacer lo que ha hecho. Eso es lo que hizo Dios, se hizo hombre. Jesús se hizo verdaderamente hombre, sin dejar de ser Dios. Jesús sabe por experiencia lo que es vivir como un ser humano en este mundo. En Hebreos 2:18, dice: porque Él mismo pasó por el sufrimiento y la tentación, es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. En Hebreos 4 del 15 al 16, dice, que Él entiende nuestras debilidades porque fue humano, y como humano se enfrentó a las mismas tentaciones, pero no pecó como nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de nuestro Dios misericordioso para recibir su misericordia, y hallar gracia en el momento que necesitemos. Cuando sus discípulos le pidieron que comiera, Él respondió: tengo una comida que vosotros no sabéis, mi comida hacer la voluntad de Dios. Juan 4 del 31 a 34. Jesús se compadecía repetidamente cuando se encontraba con personas pecadoras y sufrientes. Mientras lo crucificaban, Jesús tuvo misericordia de aquellos que lo mataron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mateo 9:36, Lucas 23:34. En ese día, pocos entendieron lo que Jesús estaba diciendo el día de su sermón, sin embargo, fueron atraídos por su enseñanza. Analicemos cómo respondieron las personas que lo oyeron cuando Jesús terminó estas palabras. Las multitudes estaban asombradas y perplejas ante su enseñanza. Mateo 7:28. Recordemos que estas personas estaban esperando que viniera el Mesías, el Salvador del mundo, y trajera justicia, y establecerá su reino eterno en la tierra. En ese día, la audiencia estaba repleta en sus asientos para escuchar lo que haría, y lo decía el más grande hacedor de milagros. Jesús, al comienzo de su ministerio, aplicó esta escritura para sí mismo, diciendo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Lucas 4:18. A través de su enseñanza, Jesús estaba creando hambre y deseo en la gente de responder bien a las noticias de salvación, de la salvación del pecado y del retorno al propósito que fuimos creados, que es el camino a la verdadera felicidad. Los rasgos de carácter que se aparecen en las bienaventuranzas no son un modelo imposible que no podemos alcanzar, son una descripción de lo que es el normal comportamiento que deben tener todos los hijos de Dios: aparecerse a Jesucristo. La conducta humana actualmente se rige por la cultura del mundo, es contraria al propósito para el cual fuimos creados, por eso no podemos expresar bondad, amor, amabilidad y la misericordia y el carácter de Dios a este mundo con la forma que vivimos. Multitudes aún no saben
que Jesús es el camino para ser restaurados al modelo en que fuimos originalmente, a través de su próxima muerte y resurrección. La verdadera felicidad no proviene de buscar los deleites temporales, sino querer ser como Jesús. Si queremos la verdadera felicidad, tenemos que entregarnos en sumisión y obediencia sincera al Dios Todopoderoso, entonces, seremos restaurados al propósito en que fuimos creados al principio. Bendiciones. Diana.